Esta es la iglesia en el centro, ¿sí? Son fotos nada más de hermanos y de lo que se hace. Allí tenemos actividades para niños, para preadolescentes, adolescentes, jóvenes, mujeres, y se está trabajando mucho, hace ya 2 años, en lo que es discipulado y grupo pequeño. Entendemos y tenemos clara la misión de la iglesia, que es adorar, alcanzar y edificar. Adorar a Dios alcanzando al perdido y edificando al hermano. Y hemos hecho mucho énfasis en lo que es discipulado y grupo pequeño y la escuela de crecimiento de los días martes. Y justamente son estas las actividades que aún perduran o que aún tenemos frente a la pandemia. Lo que es discipulado y grupo pequeño se sigue realizando ya ahora de manera presencial, porque entre 1 y 2 personas se puede hacer las reuniones o los encuentros. Entonces en algunas casas, en el templo, a través de Zoom, se sigue haciendo este trabajo que tiene que ver con edificar y enseñarle a otros, ¿no es cierto?, todas las cosas, como dice allí el llamado del Señor, ¿sí? Pero hace aproximadamente 5 años, la iglesia se extendió. En realidad hace muchos años más estaba trabajando en otra zona de la ciudad, que es la zona norte, y allí es donde está Ever y Fiona. Ever y Fiona Ever era anciano en la iglesia aquí en el centro, pero hace 5 años ya se estableció de forma definitiva en la extensión de la obra allí en el Centro Cristiano Eternidad, en zona norte, que está cerquita, a 6 kilómetros de la iglesia del centro, menos 4 kilómetros de la iglesia del centro, pero es una zona donde se estuvo trabajando durante años y hoy obviamente ya es una iglesia y ya es una iglesia que ya tiene su extensión, ¿sí? La última foto de abajo es la extensión de la obra en zona norte, que es en Estación Parera. Así, ahí a 8 kilómetros de zona norte ya se está pensando una iglesia nueva de 5 años, menos de 5 años, ya tiene su extensión, ¿no es cierto? Y su trabajo en otra zona, donde ya hay una familia que se bautizó, donde ya se tienen actividades, reuniones y discipulados, ¿sí? Así que realmente nos alegra ver esto, ¿sí? Y una vez que la obra en zona norte ya se estableció como iglesia, si bien obviamente desde el centro siempre está, o se busca, o se trata de apoyar y de colaborar, pero cuando ya se estableció como iglesia, se comenzó a pensar en otro sector en donde comenzar un testimonio. Y ese lugar ya existe, es el anexo Iglesia Bíblica de Colonia, Conexión, que está en Colonia Avellaneda, que en realidad es otra ciudad, pero que está a 15 kilómetros de Paraná. Está muy cerquita Colonia Avellaneda y San Benito. Son dos localidades grandes que, por todo el trabajo que el gobierno hace en cuanto a plan de vivienda, casi todos los planes de vivienda van a Colonia Avellaneda. Entonces se ha extendido Colonia Avellaneda y llegó a ser grande, más que nada por todos los barrios que tiene alrededor de planes de vivienda. Así que ahí ya se está alquilando un local desde el agosto del año pasado, y Nelson y Roxana, también misioneros, ya están enfocados al 100% ahí en Colonia, con cuando se podían hacer, ¿no es cierto?, el año pasado, actividades para niños, reuniones de enseñanza, ¿sí? Reuniones los domingos, ahora con la parte virtual, diríamos, porque no se pueden hacer reuniones, pero siguiendo el trabajo, y mucho énfasis en la parte social y ayuda, aprovechando esta oportunidad de necesidad, de crisis económica. Se estuvo invirtiendo mucho en cuanto a lo que es ayuda social allí en Colonia, así que seguimos orando por la obra allí. Y hace también, no muchos años, exactamente casi 6, 7 años, también comenzó una obra en la parte sur, en la zona sur de Paraná, que no es un anexo directo de la iglesia, pero sí que estamos en contacto y en comunión con la iglesia Un Camino a la Vida,
y también allí en zona sur se está trabajando, y hay un testimonio de la obra del Señor. Hablo de estas iglesias que son las iglesias de los hermanos, ¿no es cierto? Sabemos que hay otras iglesias que predican fielmente el nombre del Señor y nos alegra de saber esto y realmente es bueno, es bueno. Yo lo que le compartí acá son iglesias que, más que nada las que son anexos de calle Cervantes y de las que más que nada tenemos contacto y comunión continua, ¿no es cierto? Que son estas que nombré, ¿sí? Así que nuestra misión en la iglesia local, en calle Cervantes, en la iglesia Eternidad, es adorar a Dios por sobre todas las cosas, dice el mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor dice en Mateo capítulo 28, y si uno unifica todos los textos paralelos de esa porción, encuentra que el obedecer al Señor, ¿sí? El llamado, el mandamiento, la gran comisión, ¿sí? Sin duda tiene que ver con adorarle a Él, pero alcanzando al perdido, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles, edificando, enseñándoles que guarden todas las cosas, ¿sí? Y esta es la misión. Cada ministerio, cada actividad, cada cosa que se hace en la iglesia tiene que estar enfocada con esta misión. Adorar a Dios, alcanzando al perdido y edificando al hermano. Muy bien, muchas gracias Nico por compartir de la obra allá en Paraná, en Entre Ríos. Bueno, sin duda vienen recuerdos, anécdotas también, y es bueno también ver cómo la obra del Señor sigue creciendo allí en Paraná. Y como les decía a los chicos, nosotros con Nico, bueno, nos conocemos hace tiempo. Nico tenía melena y también nos conocemos, y antes de venirme acá, Nico tenía 20 kilos, no, yo tenía 20 kilos menos y Nico tenía 20 pelos más. Y yo les voy a mostrar algo ahí, a ver si todos pueden ver. Ahí, mirá. Para quedar, ahí todos pueden ver que yo pesaba 20 kilos menos y ahí está Nico con Menos mal pelo. que estoy con la cabeza levantada, si no, ya se veía también la... Ya se veía venir. Bueno, muchas gracias Nico por compartir, y también qué bueno esto de tener bien en claro el propósito, los planes del Señor para nosotros como sus hijos, como iglesia. El fin y el propósito principal de Dios para nuestras vidas es la adoración a Dios, ¿sí? Que Él se lleve toda la gloria en todo lo que hacemos, y qué bueno también tener esa misión de alcanzar a otros y edificar la iglesia. Bueno, antes de darle el lugar a Nico para que comparta la palabra en el día de hoy, no sé si Miquea sigue comiendo o está ahí. Bien, ahí estaba, sí. Miqueas es el Agustín, esposo de Damaris, también estuvo por allá Damaris. ¿Qué? discúlpame una preguntita mientras se prepara Miqueas, cortita, como para Sí. tener hacer una relación. ¿Cuántas personas más o menos hay en Paraná? Y si no cuento mal, por lo menos 3 iglesias mencionó ahí en la ciudad. ¿Cuántas personas tiene la ciudad, si lo sabe más o menos? ¿Y cuántas iglesias hay? Son en la ciudad de Paraná, de acuerdo al último censo, estamos hablando cerca de
350.000. Pasa que Paraná es particular porque uno mete en la bolsa a otras localidades que están alrededor, que es lo que se conoce como en el Gran Paraná, ¿no es cierto? Y no es muy conocida esa palabra Gran Paraná acá, como el Gran Buenos Aires, pero si uno mete en la bolsa, ¿no es cierto?, todas las localidades, ¿no es cierto?, que están muy pegadas, que ya directamente no hay separación entre la ciudad de Paraná y las otras, como Oro Verde, como Colonia Avellaneda, como San Benito, como Sauce Montrul, bueno, localidades que están allí, podemos decir un número redondo, cerca de 400.000 personas. Y las iglesias, obviamente aclaro que son las iglesias de los hermanos, ¿cierto? Aclaré hoy que obviamente hay iglesias que fieles al Señor que predican la palabra y conocemos algunas de ellas, ¿no es cierto? Pero cuando hablo aquí hablo de las iglesias de los hermanos, son 4 iglesias, ¿sí? O podemos decir 3 iglesias ya establecidas, un anexo que pronto y trabaja ya como iglesia, y otro anexo que es de zona norte, que también está comenzando y va a ser futura iglesia, ya se tiene un local también, pero una de las políticas, vamos a decir así, de trabajo fue antes de las propiedades, las personas, y antes de los programas, las personas. Entonces, se arrancó alquilando y se arrancó en casa de familia, y posterior a eso se avanzó en las posibilidades que se tienen, porque en realidad zona norte, que es una iglesia ya formada y que está pensando en otro anexo, está alquilando, ¿no es cierto? Y allí en Colonia también se está alquilando. Siempre primero tratamos de avanzar y pensar antes de las propiedades en las personas, ¿no es cierto? Que esa es la manera en la que hemos trabajando. Así que en resumen, podemos decir 5 testimonios aquí en Paraná y en lo que es el Gran Paraná. Bien, pensando en que nosotros somos alrededor de 100.000, tenemos una iglesia de las nuestras, y creo que podemos pensar en que estamos desafiados a empezar a pensar en expandirnos, ¿no?, en otros barrios, y es una ciudad que crece mucho. Así que ojalá Dios nos llame a pensar en expandirnos, ¿no?, y en nuevos testimonios, que se está trabajando, por supuesto, en eso. Quien estuvo de alguna manera inculcando, obviamente a la luz de la palabra, y fue acá, obviamente Jaime y Betty son los que comenzaron la obra, pero Ever, Galito, siempre estuvo con esa visión, ¿no es cierto?, de no, y la iglesia lo acompañó también, ¿no es cierto?, obviamente, pero de no concentrarnos en un lugar, sino tener diferentes lugares en la ciudad. Y tiene obviamente mucho más alcance. Y levanta hermanos también, cuando Ever era un pilar en calle Cervantes, porque estaba él al frente, obviamente con Jaime, pero él después se fue a zona norte y deja un vacío, obviamente lo tenemos siempre, lo invitamos, pero deja, quiera o no quiera, un vacío, pero hay otros hermanos que se van levantando y da lugar también a que otros hermanos tomen el desafío y vean la necesidad. También nos pasa ahora, Nelson y Roxana, yéndose a Colonia, con una nueva extensión, y de repente son personas que uno sabe que te sacan de apuro frente a cualquier cosa, y bueno, hay hermanos que se van a ir levantando y ya lo están haciendo, y van ocupando los lugares que otros hermanos van dejando, no porque se vayan, sino porque comienzan otras tareas en las extensiones. Marcos, no sé si querés que comentemos una cosa. Pronto lo vamos a tener a Ever. Pensé que lo ibas a dejar para el último, pero sí, comentalo.
sí, pero ya que lo mencionó Menos bastante mal ahí. que hablé bien de Ever, si hubiera hablado mal. Sí, sí, sí. Hoy está en Comodoro, así que tenemos visita del norte en todo el sur hoy, en Puerto Madryn y en Comodoro Rivadavia. Así que bueno, ¿te parece, Marcos, si ya le pedimos a Miqueas que ya cenó, ya se tomó su agüita? Le pedimos si puede orar, pidiendo al Señor que nos hable a través de su palabra. Cómo me han estado pegando mientras no estuve, ¿eh? Yo lo veo bien alimentado ustedes también, así que no soy el único que come. Bueno, oramos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos das, que podamos estar reunidos, Señor, aunque sea a través de Zoom. Gracias, Señor, porque podemos escuchar y conocer a Nicolás. Gracias porque podemos escuchar, Señor, cómo eh, la obra se extiende en otros lugares y cómo, Señor, se propaga el Evangelio, Señor, a las vidas de otra gente. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que no nos ayudes a perder esa visión, ese llamado, Señor, que tú nos has hecho. Te pedimos que tú bendigas a Nicolás en esta noche, en el mensaje que tú has preparado en su corazón para que nos transmita, que tú le estés guiando en cada palabra. Y te pedimos también que bendigas la vida de los hermanos de la iglesia allá y acá en Puerto Madryn y en Chubut también. Que la obra también se pueda expandir así. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos das. En nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, muchas gracias y vamos a meditar en la palabra del Señor. Agu me habló, me dijo que estaban estudiando el libro de Hechos, ¿es así? Y me encargó, ¿sí?, que comparta sobre capítulo 6 de Hechos. Espero que hayan llegado bien con los tiempos y hayan visto capítulo 5 de la semana pasada. ¿Fue así, Agu, no? Ahora me dice, no, era capítulo 7. Sí, 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 capítulo Ah, bien. 6. Bien, Bien. bien. Yo les voy a pedir, para darle también un poquito de dinámica, obviamente no podemos hacer un versículo cada uno porque por una cuestión técnica se va a dificultar, pero algún hermano, ¿sí?, que pudiera leer capítulo 6 del 1 al 7. ¿Quién se anima a leer del 1 al 7? Algunos quizás de los que no hayan hablado. No quiero seleccionar a nadie porque no conozco, pero quizás alguno se anima a leer de versículo 1 al 7 y otro de versículo 8 al 15. Y lo mandamos al frente, que empiece Mati y que Dale. siga Reinaldo, ¿te parece? Mati del 1 al 7, Reinaldo del otro párrafo, ¿se animan? Aquí estoy. Aquí estoy. Bueno. Capítulo 5. Capítulo 6, del Capítulo 1 al 6. 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban,
varón lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra de Dios, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hasta 7, ¿no? Sí. ¿O sigo? Otro seguía del 8 al 15. Reinaldo creo que era. No sé, ahí está, Reinaldo. ¿Y qué versículo era? ¿Qué libro? Del 8 al 15, ¿verdad? ¿Qué Del libro? 8 al 15. Hechos, Capítulo 6 de Hechos. Ahí va. ¿Del 8 al 15? Sí. Dice, ahí está. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y entonces levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Bien, muchas gracias, Mati, muchas gracias, Reinaldo, por compartir, leer. Voy a compartir una pantalla brevemente, a ver si... Estaban comenzando a estudiar el libro de Hechos, y a mí me gusta, de alguna manera, ordenarme. Soy ingeniero y me gusta ordenarme en la cabeza, ¿no es cierto?, cuando estudio algo y también cuando estudio la Biblia, tener un panorama completo. Te comparto algo que estuve, no sé cómo funciona mucho la tecnología, perdón, pero a ver si... Ahí está. Me ordeno los capítulos para, obviamente con la misma letra, para recordarlos rápidamente. Capítulo 1 habla de Hechos de la promesa, porque allí se habla de que iban a recibir, ¿sí? Poder, iban a recibir el Espíritu Santo, algo que ya el Señor se lo había venido diciendo. Capítulo 2 habla del Paracleto, el Espíritu Santo esperado, fue cuando recibieron allí en Pentecostés. Capítulo 3, la predicación comenzó a partir de capítulo 2 y se extendió en capítulo 3 el comienzo de la predicación del Evangelio, ¿sí? En primer lugar a través de Pedro y de los apóstoles. Capítulo 4 habla de las presiones, de repente comenzaron a poner trabas, a amenazas, látigos, encarcelamientos, y tratando de detener, esto ya lo han visto ustedes, tratando de detener la palabra del Señor. Sin embargo, no podían. Capítulo 5, el pecado. Allí relata a este matrimonio, ¿sí? Ananías y Zafira, que intentan, o son seducidos, ¿sí?
y mienten en cuanto a lo que entregaron, que lo habrán visto seguramente el sábado pasado. Capítulo 6 llegan los problemas, esto es lo que vamos a ver hoy. Capítulo 7, el padecimiento, Esteban, allí apedreado. Capítulo 8, la persecución que se expande por toda la tierra o parte de la tierra, ¿no es cierto?, en donde la tierra antigua, los cristianos esparcidos justamente por la muerte de Esteban y perseguidos por Saulo, predicando el Evangelio. Capítulo 9, el predicador, ¿sí? Allí Pablo, que se convierte en el camino a Damasco. Capítulo 10, el privilegio compartido. Cornelio y Pedro y la iglesia entienden que el Evangelio no era solo para los judíos, sino para todos. Capítulo 11, la propagación creciente, porque habla de cómo los que eran y habían sido esparcidos, predicaban el Evangelio en donde estaban. Capítulo 12, la plegaria contestada, cuando Pedro allí estaba preso y la iglesia estaba orando, y el Señor mandó un ángel para sacarlo de la cárcel. Y del capítulo 13 al 28, los predicadores encomendados, que habla todo lo que es los viajes misioneros, ¿sí?, del apóstol Pablo. Y nosotros hoy nos vamos a concentrar en capítulo 6, los problemas. Ustedes saben que comienza, ¿sí? Yo tengo acá el análisis de la primera porción, ¿sí? Me habla del problema en el versículo 1. En el versículo 2 me habla del análisis. Del 3 al 4 me habla de la solución. 5 a 6 de la ejecución. Y en el versículo 7 del resultado. Ahora vamos a ir estudiando un poquito el capítulo 6 de Hechos. Dice, en aquellos días, cuando creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos. Yo voy a dejar de compartir la pantalla, ahí está. Dice, el Evangelio estaba creciendo, la iglesia estaba creciendo, el mensaje se estaba expandiendo, personas comenzaban a creer en Jesucristo como su único Salvador, la iglesia estaba motivada, pero el que estaba nervioso era Satanás. Y primero a través de las presiones, tratando de amenazar por medio de los religiosos a los apóstoles para que no prediquen ese nombre, ni siquiera lo nombran, para que no hablen en el nombre de Jesucristo, pero eso no los detuvo. Después el pecado entró en la iglesia, allí Ananías y Zafira, ¿sí? Sin embargo, hubo disciplina. Y otra vez Satanás busca destruir, busca romper, busca detener, pero esta vez desde adentro. ¿Qué es lo que sucedió cuando la iglesia estaba creciendo, cuando estaba la motivación, cuando había realmente conversiones, cuando de repente se encontraban con que se añadían a la iglesia y el Señor añadía a los que eran salvos? Comienza algo que es totalmente destructivo y totalmente dañino para la obra, para la iglesia y para la vida de los cristianos. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Queridos hermanos, si hay algo que nos enseña este capítulo, lo podemos detener acá. Y el énfasis va a estar puesto en este problema. Yo puse recién en la placa, capítulo 6 me habla del problema, un problema emergente, un problema que comienza por la murmuración, ¿sí? El descontento, dice en otras versiones, en una traducción viviente dice, y hubo descontento. Es que el estar descontento con algo comienza o lleva muchas veces a la murmuración. ¿Qué fue lo que pasaba? Vamos a entender un poquito el contexto. Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Qué pasaba? El evangelio se había expandido. Y de ahí había judíos que eran de Jerusalén, pero judíos que eran de otros lugares. Si bien todos eran judíos, pero habían nacido en diferentes lugares. Y comenzó un tema de estar descontentos. ¿Por qué dice
de que las viudas de aquellos eran desatendidas. Obviamente, en esa época, seguramente ya lo habrán compartido, pero por la duda hago un paréntesis, en esa época no había jubilación, mucho menos para una mujer. Entonces, cuando una mujer quedaba sola a una cierta edad en la que quizás no se podía volver a casar, o no se volvía a casar, y su marido había muerto, de repente quedaban desamparadas, no tenían ingresos y no tenían sustento, y puede ser que quizás se convertían a Cristo y ni siquiera sus hijos eran cristianos, y sus hijos la rechazaban justamente por haber seguido a Jesucristo. Entonces la iglesia se ocupaba de estas mujeres, porque obviamente no había y no tenían posibilidad, porque las mujeres allí en esa época, en ese contexto, no iban a salir a trabajar, ¿no es cierto? Como hoy lo podemos ver. Entonces la iglesia, ¿sí?, se ocupaba en estos casos, en estas situaciones, ¿sí?, de estas necesidades. Pero ¿qué pasó? Algunos comenzaron a decir, mirá, claro, como parece que todo queda entre los que están en Jerusalén, la verdad se está haciendo mal acá. La cosa no se está haciendo bien, no llegan los recursos como deben llegar, hay una mala administración de los bienes, no sé en qué gastan la plata, con las ofrendas que se van recibiendo, la verdad que acá no llega nada, se invierte todo en otra cosa, y comenzó un descontento, comenzó una situación que llega a lo más dañino que puede ocurrir en una iglesia, que es la murmuración. Queridos hermanos, puede haber muchos pecados dentro de una iglesia, pero lo que quizás va a corromper en gran manera es la murmuración. Es gravísimo. Por eso la Biblia enseña en reiteradas oportunidades acerca del peligro de la lengua. El descontento, a ver, vayamos al... Puede ser que haya existido quizás una situación en la que se vio, o quienes estaban coordinando toda esa administración, estaban exhaustos, estaban con el crecimiento había llegado a un punto en que no podían ocuparse, y sin duda eso es lo que pasaba, porque después se aclara cuál es la situación. Y quizás existía una falencia, pero el problema es que esto llevó al estar descontentos y esto llevó a la murmuración. Allí en 1 Corintios capítulo 6 habla de un listado y dice, y comienza allí el listado de quienes no heredarán el reino de los cielos, y allí habla de los depravados sexuales, y allí habla acerca de de los ladrones, de los borrachos, pero también habla acerca de los flojos de lengua, y dice los maldicientes, ¿sí? Y a veces nosotros decimos, bueno, decir algo mal contra un hermano, elevar una opinión, juzgar, no pasa nada. Sin embargo, a los ojos del Señor es muy, muy grave. De hecho, yo soy, junto con Jaime, somos ancianos aquí en la iglesia en calle Cervantes, y no hay cosa que nos desagrade más, y no hay cosa que nos entristece más, y no hay cosa más dañina para la obra que la murmuración dentro de la iglesia. A veces, quizás, por situaciones, por malentendidos, o por falencias humanas, o porque quizás a veces los líderes no llegan a cubrir las necesidades que uno espera, quizás las cosas no se están dando como uno quisiera que se dé, y uno mira por Facebook y mira a las otras iglesias y dice, mirá qué potencia la otra iglesia, la estás viendo por Facebook. No conoces realmente la situación de cada iglesia. Sin embargo, uno comienza a mirar dentro de su iglesia y comienza a ver cosas que no le gustan,
y comienzan a estar descontentos por el horario de la reunión, o por cómo se están manejando los jóvenes, o cómo se están haciendo las cosas, o por qué se decidieron ciertas cosas, y comienza a emitir opinión, y comienza a hablar sobre otros, y comienza a poner en duda la fidelidad o la entrega de otro, y comienza a sembrar la duda en otros. Y aquellas pequeñas palabras que uno puede decir, aquellas pequeñas opiniones que uno puede hacer en relación a un hermano, no se las lleva el viento. Estamos acostumbrados a escuchar de que a las palabras se las lleva el viento, haciendo referencia a que las cosas hay que firmarlas, a que las cosas hay que hacer contrato porque la palabra ya no va más. Quizás en ese aspecto no tenga valor, lamentablemente hoy en día, pero te puedo asegurar que a las palabras no se las lleva el viento. Lo que uno dice y lo que uno transmite a una persona queda en su oído, en su mente para siempre. Hay palabras que nunca van a ser olvidadas. Hay comentarios que nunca van a desaparecer del corazón, de la mente del que lo escuchó. Y muchas veces uno, sin conocer realmente cómo son las situaciones, sin conocer realmente cómo es la realidad en la que viven los líderes, los hermanos o quienes están al frente, omite opinión, omite palabras que realmente son dañinas en gran manera para la obra. Las grandes divisiones de la iglesia no surgen por grandes diferencias doctrinales, sin duda muchas veces las hay, pero ¿cuántas divisiones hay dentro del pueblo de Dios? Por la murmuración. La murmuración rompe, la murmuración quebranta, la murmuración corta y rompe relaciones, porque las palabras que uno emite no se las lleva el viento, perduran para siempre. Un golpe genera un moretón, genera quizás un dolor. Al tiempo está el recuerdo, pero cuando uno emite un juicio, una palabra, cuán difícil es a veces remediar esa opinión. Las palabras dichas o la murmuración o el comentario son como cuando uno, allí en Puerto Madryn lo podrán experimentar mejor, ¿sí? Cuando uno tiene un papel y lo parte en pedacitos y lo levanta y deja que el viento lo desparrame, prácticamente es imposible volver a recoger cada uno de esos pedacitos. Bueno, cuando uno comienza a opinar, cuando uno levanta juicio sobre un hermano, ¿sí? Sobre una acción, sobre una obra, sobre una iglesia, es como que está tirando papelitos al viento. Nunca más vas a poder recoger aquello que dijiste. Lo dicho, dicho está. Sin duda que hay perdón, sin duda restauración, no estoy hablando de eso, pero es como... hace 3 días contamos que vamos a ser papá con mi esposa y le hice un chiste y le digo, no es necesario que lo estemos anunciando a todos los hermanos. Vamos a contárselo a algunos y ya sabemos que se va a expandir en un instante, ¿no es cierto? A hermanos que sabemos que nos aman mucho y que se van a poner muy felices y que quizás en el instante lo van a publicar, no porque sean flojos de lengua, sino porque sabemos que nos quieren y publican, ¿no es cierto?, enseguida cosas en las redes, ¿no es cierto? Fue a modo de chiste, pero digo, ¿cuánto esto se asemeja a veces a la murmuración? Esto es algo bueno, obviamente, y que es lindo que lo cuenten, pero muchas veces cuando nosotros decimos algo o contamos algo, ya no tenemos poder sobre aquello que dijimos, porque ya está en manos de otro. Aquella opinión, aquel juicio que yo emití sobre un hermano, ya dejó de estar bajo mi control, porque yo ya no lo tengo más, ya dependo del silencio de otro. Y ese otro siempre tiene un mejor amigo a quien contarle,
y ese otro tiene siempre un amigo de confianza en quien contar. Y de repente aquello que yo omití sin conocer realmente cómo son las cosas, llegó a estar a oídos de la mitad de la congregación. Y de repente aquella persona de la cual se estuvo hablando, sin conocer cómo son las cosas, ya hay un juicio sobre aquella persona. Entonces, cuán delicado es, cuán dañino es la murmuración dentro del pueblo de Dios. Satanás sabía que quizás no eran los látigos que caían sobre los primeros cristianos lo que iba a detener el Evangelio, sino que encontró que a través de la lengua del hombre el daño era mucho más grande. Y este pecado, este conflicto que comenzó allí en Hechos capítulo 6 se ve por primera vez, lamentablemente no ha parado. Y hoy en el siglo XXI aún luchamos contra la murmuración. Queridos hermanos, ¿querés agradar al Señor? Es necesario que controlemos nuestra lengua. Dice Santiago capítulo 3, versículo 5, qué pequeño miembro es la lengua, pero cuán grande fuego. Comienza con una sola chispa. Cuán grande fuego comienzan con una sola chispa. Un fósforo puede encender un bosque completo. ¿Cuánto daño podemos nosotros hacer con una simple opinión, con una simple palabra, fuera de lugar? Los proverbios, una y otra vez, hablan de esto, del control de la lengua. Sabio es aquel que puede controlar su lengua. Y a veces podemos tener razón en lo que estamos diciendo. Sin embargo, el camino nunca es la murmuración, sino el camino es hablar con la persona, hablar con quien corresponde de manera madura. ¿Qué fue lo que sucedió? Comenzó la murmuración entre unos y otros, por algo real, por algo lícito, pero murmuración al fin. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Enseguida hay una reacción. Y esto fue bárbaro, porque después lo vamos a ver. En la plaquita que yo tenía, versículo 1 dice el problema, versículo 2 el análisis. Nosotros no podemos ocuparnos de esto. Es necesario que formemos un equipo que se pueda encargar de esto y nosotros seguir con lo que estamos haciendo, que es la predicación de la palabra y las oraciones. Tenían clara cuál era su misión. Por eso hice tanto énfasis hoy en la misión de la iglesia en Calle Cervantes. Los apóstoles tenían clara cuál era su misión. Si ellos comenzaban a ocuparse de estas cosas, los iban a desenfocar. Ellos sabían cuál era su llamado. Ellos habían escuchado de boca del mismo Señor ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, haciendo discípulos en todas las naciones. Ellos mismos escucharon allí en Mateo capítulo 28, cuando el Señor les dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Ellos tenían clarísima cuál era su misión. Y qué importante es esto en nuestra... Porque siempre va a haber en la obra situaciones que nos desenfocan, situaciones que urgencias, ahora ya no los veamos al versículo 1 como el pecado de la murmuración, sino como la necesidad del ocuparse de las viudas, es una urgencia y necesitaba una solución. En nuestra vida muchas veces suceden urgencias, en la obra suceden urgencias, imprevistos, necesidades que requieren de una inmediata ocupación. Sin embargo, esas cosas no nos deben llevar a nosotros a desenfocarnos y al olvidarnos cuál es nuestra misión. Yo estoy al frente de una obra, estamos haciendo un edificio, ¿sí? En lo cual de 9 pisos, ¿sí? Hay cerca de 25 personas trabajando, 30 con los subcontratistas, y realmente cada día tiene su
grado de particularidad. Cada día surge una urgencia, cada día hay un problema, hay uno que se lesiona, hay materiales que faltan y no se previeron, hay cambios en cuanto al proyecto, siempre hay un problema que resolver. Ahora, si nosotros, o yo como encargado, voy atrás de esos problemas y me ocupo solamente en solucionar esos problemas y me olvido de cuál es la tarea número 1 que tiene que ver con hacer el edificio completo y sigo atrás de esas urgencias, voy a estar resolviendo, tapando agujeros, pero nunca avanzando en la construcción. Voy a enfocarme en las problemáticas que surgen durante cada día, pero olvidándome del proyecto, de los planos y de cuál es la meta, que es terminar el edificio en tiempo. En la obra pasa lo mismo. Surgen urgencias a nuestro alrededor. Continuamente hay necesidades a nuestro alrededor. Ahora no podemos olvidar cuál es la misión que tenemos como iglesia. No podés olvidar que tu misión tiene que ver con adorar a Dios, pero alcanzar al perdido, predicar el evangelio de salvación. ¿Cuántas veces vemos quizás testimonios que se ocupan de muchas cosas, pero nos olvidamos de lo fundamental? ¿Y cuántas veces nos pudo haber pasado a nosotros estar ocupados en miles de cosas, en miles de urgencias, en miles de necesidades que son buenas, que son correctas, pero que no estamos cumpliendo la misión de predicar el evangelio y de edificar vidas? Podemos estar armando las reuniones más hermosas, podemos estar ocupándonos ahora de satisfacer la necesidad de juntarnos a través de esta plataforma, podemos estar ocupados en que la actividad sea de lo mejor y que la conexión sea lo más nítida posible y de que el predicador invitado sea el acorde podemos ocuparnos de muchas cosas, pero si como iglesia perdemos de vista cuál es la verdadera misión, vamos a estar haciendo muchas actividades, pero que ninguna de ellas está cumpliendo la misión del Señor. Por eso, nosotros aquí en Cervantes, desde el año pasado, estamos haciendo énfasis en tener clara cuál es nuestra misión, porque necesidades vemos a montón, oportunidades de comenzar escuelita dominical allá, escuelita dominical allá, de hacer esto, de ir y llevar alimentos a un lugar, de estar ocupándonos hay a montón, pero podemos estar ocupándonos en todas las cosas, pero perdiendo de vista la misión. La misión nuestra es adorar a Dios, en primer lugar, debemos ser adoración a Dios, pero ¿de qué manera? ¿Cantando solamente? ¿Yendo a la iglesia? No, adorando a Dios, pero ocupándonos en la obediencia. ¿Y cuál es el mandato del Señor? Predicar el Evangelio, hacer discípulos. Entonces, nosotros no debemos perder de vista nuestra misión. Los apóstoles tenían clara cuál era su misión. ¿Había una necesidad urgente que había que ocuparse? Había, pero tenían clara cuál era su misión. Y no abandonaron su misión en función de las urgencias. Y en nuestra vida personal, ahora vayamos al ámbito personal, debemos tener claro también esto. Porque cada uno de nosotros vive situaciones distintas, situaciones o realidades distintas, momentos distintos de nuestra vida, familiares, problemas económicos que van a estar a nuestro alrededor. Pero como cristianos tampoco debemos olvidar nuestra misión. Debemos ocuparnos de las urgencias que se presentan a lo largo de nuestra vida, en nuestro andar diario. Debemos ocuparnos, no podemos desatender aquellas cosas que a nuestro alrededor la propia vida nos va presentando, sino que debemos ocuparnos, pero sin perder de vista nuestra misión, tu misión. La misión de la iglesia no es la misión solamente de la iglesia como el cuerpo, sino que es tu misión también, de adorar a Dios alcanzando y edificando al hermano. Pero sigue diciendo,
y me hablaba del problema, me hablaba del análisis, pero me habla de la solución. Y allí los apóstoles enseguida, con su sabiduría, se ocuparon de la necesidad. Dice que buscaron a 7 personas, pero que estas 7 personas tenían que tener características que iban más relacionadas al ser de la persona que a la capacidad de la persona. Porque eran de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabios. Tenía en cuenta su reputación, su espiritualidad y su practicidad. La solución se iba a llevar a cabo a través de personas temerosas de Dios, personas santas, personas de buen testimonio, personas que en primer lugar tengan a Dios. No buscaron personas que tenían capacidades que pudieran cumplir, no, a donde focalizaron es en realmente cuál es la relación de esas personas con Dios. Y queridos hermanos, la obra funciona de esta manera. A la obra no hay que verla como personas capaces que comienzan a hacer la obra, sino personas santas, que el Señor los capacita para llevar adelante la obra. Si querés ser útil para la obra, lo primero que tenés que hacer es preocuparte por tu relación personal con el Señor. Qué lindo sería estar en uno de estos nombres. Yo estoy en el 7º, Nicolás se llama, de Antioquía, dice prosélito de Antioquía, uno de los 7. Y uno dice, qué lindo, ¿no es cierto? Qué emoción que lo hayan elegido realmente. Habrán sido personas que la tenían clara, ¿no? Eran personas temerosas de Dios. ¿Querés ser útil para la obra? ¿Querés ser útil para tu iglesia local? ¿Querés ser útil en el ministerio? No te preocupes tanto en cuanto a tus capacidades. El Señor te va a capacitar. Preocupate en primer lugar en tu relación íntima y personal con el Señor. Que tu testimonio sea el correcto, que estés lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Y buscando y ser sabios, aplicando la palabra de Dios en tu vida. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, los apóstoles pusieron su mirada en la condición de las personas, no en las capacidades. Cuán erróneo es mirar a veces las capacidades y creer que porque una persona tiene la capacidad de hacer algo, ya puede estar haciéndolo. Nosotros estamos trabajando en una obra espiritual. Primero tiene que ver y tiene que estar en condiciones la persona en cuanto a su relación íntima y personal con el Señor. Y luego el Señor capacitará a los que llama. Y luego viene la ejecución rápida, sin demorar. Los apóstoles no hicieron todo un análisis, lo hicieron, pero no estuvieron, bueno, vamos a esperar un tiempo. Había una necesidad, había que ocuparse. Había una necesidad urgente que estaba llevando a un problema que se estaba comenzando a transformar en un problema, que era la murmuración, y había que darle un corte urgente. Y allí se eligieron estas 7 personas de manera inmediata para que se ocuparan de estos asuntos. Y las 7 tenían que ver y estaban relacionadas con los griegos, así que no podían ellos decir nada, sino que era una muestra de que ya no eran griegos y hebreos, eran cristianos. Eran cristianos. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 7. Cuando de repente, frente a una crisis y a un comienzo de murmuración, a un comienzo de malestar, hay un corte espiritual, un corte rápido y un corte y una solución inmediata, ¿sí?
pero una solución también oportuna y con las personas adecuadas, no pensando en las capacidades, sino pensando en las condiciones. Dice el versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Nos encontramos acá con una acción correcta por medio de las personas correctas, y el resultado va a ser el correcto, el que agrade al Señor. Y seguía creciendo la obra. Queridos hermanos, no hay nada que va a detener más la obra que los comentarios, que la murmuración, que el descontento. Eso va generando una grieta invisible. Es peligrosísimo, porque no se ve, pero comienza a establecerse en el corazón de las personas y comienza a generar una raíz de amargura que puede llegar a ser un árbol tan grande que después es difícil de quitar. Mis opiniones de otros, ¿sí? Mis palabras pueden generar un daño tan grande que ni siquiera dimensiona. Tengamos en cuenta, queridos hermanos, esto, la murmuración dentro de la iglesia. ¿Será que es algo que te cuesta? A veces cubrimos y nos damos licencia. Como es mi mejor amiga, como es mi mejor amigo, no es murmuración, sino que somos tan amigos que le cuento todo. No confundamos, ¿sí? Ni mejor amigo, ni mejor amiga. También es murmuración o hablar mal de otros, aunque el que me esté escuchando sea mi íntimo amigo y vos le puedas decir, le cuento todo, bueno, contarle todo lo tuyo, no lo del otro. Tengamos en cuenta esto, queridos hermanos, y vuelvo a hacer el énfasis aquí, porque realmente es una de las cosas que más dolores de cabeza ha traído en las iglesias, que más daño ha hecho, que más divisiones ha generado, el descontento y la murmuración. Y aquí encontramos personas sabias, personas santas, personas que se ocuparon y que revirtieron esto, que transformaron esto que era un potencial tremendo para división, lo transformaron en algo útil que llevó al crecimiento de la obra. Así que qué bueno sería para nosotros que en lugar de murmurar, en lugar de estar descontento con algo, nos involucremos, nos sumemos. Pero para poder sumarme, no tengo que tener la capacidad, tengo que tener la condición. Y la condición tiene que ver con la relación íntima y personal con Dios. Y el Señor es el que nos va a capacitar para la obra. Y como la obra se extendió, solamente cierro con esto en la porción del 8 al 15 de los versículos, porque allí comienza a contarnos acerca de Esteban, que era uno de estos 7, y seguramente la semana que viene compartirán capítulo 7, y yo voy a hacer solamente aquí la introducción. Todos conocemos la historia de Esteban, que por su fidelidad al Señor, por no dejar de lado sus convicciones, hasta lo último estuvo poniendo en alto el nombre del Señor, y en consecuencia fue apedreado hasta morir. Y allí al pie estaba el apóstol, estaba Saulo, que luego el Señor toca su corazón y termina siendo uno de los predicadores más grandes que encontramos aquí en Hechos. Pero quiero terminar con algunas cositas de Esteban, y por el tiempo no me voy a extender más, sino que me voy a ir a lo último que dice en el versículo 15,
porque dice en el 8 que Esteban estaba lleno de gracia y de poder, y predicó y hablaba del Señor, y allí vinieron algunos que por envidia y por bronca no soportaban esto, entonces lo comenzaron a acusar de que en realidad lo que él estaba diciendo estaba atacando, ¿sí? Seguramente estaban tergiversando las palabras que él decía, y ponían algunos que tenían falso testimonio para decir sobre Esteban algo que él nunca había dicho, pero me encanta lo que dice en el versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. En otra versión dice, vieron su rostro brillar como el de un ángel. Y yo pienso en esto, podían callar las palabras de Esteban, podían tapar la boca de Esteban, pero no podían quitar el brillo de su rostro. Podían poner personas que contradijeran las palabras de Esteban, pero no podían poner personas que negaran el brillo en el rostro de Esteban, porque dice, todos fijaron sus ojos en él y vieron su rostro. Y esto es tremendo, porque habla primero de cuán cerca estaba Esteban del Señor. Moisés allí en Éxodo dice que cuando él regresaba de hablar con Dios, dice que su rostro brillaba. Rubén es un chico de 35 años que hace 3 jueves comenzamos un discipulado. Él era vecino de Alicia, Agus, era así vecino de Alicia, y él dijo 2 cosas que me llamaron la atención. Yo siempre veía en Alicia un rostro distinto. Alicia, quienes no conocen, es una madre para nosotros de acá, lo ha sido para Agustín también seguro, trabajó con nosotros en Los Hados, era mi mamá aquí en Paraná, realmente le aprecio y le apreciamos con mi esposa de una manera especial por su cariño, ¿sí? Y él dijo, yo veía en Alicia un rostro distinto, veía algo distinto. Y fue Alicia quien le compartió, quien le llevó la Biblia y quien lo dirigió hacia mí después, y comenzamos con él, manifestó recibir a Cristo, y él volvió a repetir esto sin conocer mucho la Biblia, y dice, vos sabés que me dijeron en mi trabajo, en la verdulería, que tenía un rostro distinto. Y realmente no vamos a ver el brillo literal, pero sí habrá un brillo, ¿sí? Que es mucho más impactante que quizás una luz que emane de nuestro rostro. Y es el brillo de la cercanía y de la comunión con el Señor. Es el brillo de saber de que nuestros pecados han sido perdonados, es el gozo de sabernos salvos, es el gozo de tener cada mañana un encuentro íntimo y personal con el Señor. Por eso, si vos querés impactar en tu alrededor, si vos querés impactar en tu familia si no es de Cristo, si querés impactar en tu barrio, si querés impactar en tu trabajo, sin duda va a llegar el momento en que tengas que hablar y compartir el Evangelio de salvación. Pero hay algo que no van a poder detener, y es tu brillo. Un brillo que tiene que ver con una relación íntima y personal con Dios. Es ese algo que va a emanar de tu vida por tener una comunión continua con el Señor. El mismo Señor Jesucristo cada día y reiteradas veces habla de que se levantaba muy temprano a orar, se apartaba a estar solo, oraba, siendo el Señor de señores. ¿Cuánto más nosotros tenemos la necesidad urgente de tener un hábito? Y digo hábito no porque sea algo rutinario sin sentido, sino un hábito porque sea siempre de tener
nuestro tiempo íntimo y personal con Dios, real, de calidad, ¿sí? No un devocional pasajero, calma conciencia, sino realmente un tiempo de calidad, de edificación para mi vida. Y vas a notar que tu vida va a cambiar. Vas a notar que de repente vos vas a comenzar a cambiar. ¿Por qué? Porque te comenzás a acercar más y más al Señor. ¿Pudieron detener la voz de Esteban? Pudieron, pero no pudieron detener el brillo en su rostro. ¿Qué ve la gente cuando te ve? ¿A quién ve cuando te mira? ¿Ve una persona distinta? ¿Ve una persona con valores distintos, con principios distintos, con principios correctos? ¿O ve simplemente uno más en el montón? Ojalá que cada uno de nosotros podamos marcar la diferencia, así como la marcó Esteban. Y que lo que hoy estuvimos compartiendo, ¿sí? Comenzando allí desde un grave problema que puede pasarnos a nosotros, como es la murmuración, como es el estar descontento, como es el omitir juicio u opinión sobre otros, puede llevar a una división tremenda. Vemos cómo con la sabiduría, ¿sí?, que el Señor guió a los apóstoles, pudieron revertirlo para que sea de crecimiento aún mayor en la obra del Señor, eligiendo a personas no con capacidades especiales y sobrenaturales, sino con condiciones espirituales correctas, con una relación personal íntima con el Señor. Y una de ellas fue Esteban, que sus palabras quizás fueron distorsionadas, pero su brillo no pudo ser ocultado. Ojalá que nosotros podamos vivir lo mismo. No estoy deseando que nos apedreen para nada, pero sí estoy deseando que nos puedan ver y puedan fijar nuestros ojos, sus ojos, y no poder negar de que realmente allí hay un verdadero cristiano. Que el Señor nos bendiga y les bendiga.